Estamos en el estudio según el Evangelio de Lucas con el tema número 2 y es Jesús comienza su ministerio. En esta ocasión estaremos viendo al Evangelio según Lucas, el capítulo 4, los versículos 14 al 30. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Versículo 23 en adelante. Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El propósito de este tema, de este estudio de hoy, es explicar cómo Jesús inició su ministerio dirigido por el Espíritu Santo, pero desde un inicio fue rechazado por su propio pueblo. Del mismo modo, cuando obedecemos a Dios, podemos ser rechazados por nuestra familia y amigos por seguir a Cristo, pero Dios siempre estará con nosotros. Esto es muy importante. En este estudio vamos a estar enseñando a los discípulos que seguir a Cristo cuesta. Seguir a Jesús tiene un costo, como al mismo Cristo le tocó. Sus seres queridos, sus vecinos, sus amigos de la infancia, lo rechazaron por quien él decía ser. Y vamos a ver los puntos principales que tendremos en este estudio. El primero de ellos, y los vamos a ver en los versículos 14 y 15, es que Jesús vivía lleno del Espíritu Santo y era guiado por él en su humanidad. Esto es muy importante porque Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Y el Jesús 100% hombre necesitaba la guianza del Espíritu Santo. Necesitaba la dirección, necesitaba la unción, la conducción del Espíritu de Dios. Siendo Dios, pero también siendo hombre. Entonces, para los discípulos, para nosotros como seguidores de Cristo, es una enseñanza importante. Necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo para poder desarrollar, crecer en la vida en Cristo. Especialmente los nuevos creyentes necesitan entender esto,
que sin la llenura del Espíritu Santo es imposible permanecer firmes en Cristo. Así que es un punto importante a enseñar. Segundo punto que vamos a estar enseñando, lo vamos a ver en los versículos 16 al 22. Jesús les mostró que la profecía de Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 2, que fue la que él leyó, se cumplía en él. Pero eso a ellos les ofendía, pues para ellos era solo el hijo del carpintero y no creían en él. O sea, para los habitantes del pueblo de Nazaret, los vecinos de Jesús, hasta los familiares, sus amigos de infancia, Jesús no era más que el hijo del carpintero, el hijo de José. Lo conocían de muchacho, el muchacho que se crió con ellos. Entonces, cuando él alegaba ser el hijo de Dios, ellos se ofendían. Cuando él alegaba que la unción de Dios estaba sobre él, ellos no podían aceptar eso porque él era un simple humano. Muchas veces cuando las personas vienen a Cristo, su familia se sorprende y se ofende y dice, pero tú, fulanito, que has hecho tantas cosas, que te conocemos, tú di que siguiendo a Cristo. Entonces, cuando enseñen esta parte, debemos enfocarle a las personas esto, que el mismo Jesús, el mismo Cristo enfrentó la oposición de las personas que lo querían, sus seres amados y amigos y familiares, por quien Él decidió ser o quien Él asumió ser, que era el cumplimiento de la profecía. Entonces, ser cristiano cuesta, ser cristiano es difícil, y más cuando lo hacemos de decisión. Pero vamos a ver en los próximos puntos qué pasó, cómo fue evolucionando la historia. Los judíos se enfurecieron porque Jesús decía que Dios estaba eligiendo salvar y usar a personas que no eran judíos, en vez de a ellos, que se creían los únicos a quienes Dios podía usar. Eso lo vamos a enfocar en los versículos 16 al 30. O sea, cuando Jesús les dice que en los tiempos de Eliseo, solo Naamán, el leproso, fue sanado, y etcétera, ahí Jesús les dice, Dios eligió, en vez de elegir a los judíos, eligió a esa gente, extranjeros. Y para este tiempo, Dios ha elegido a los extranjeros. Y eso para ellos fue horrible porque era un choque a su ego. Ellos se creían, y todavía en una buena parte se creen, los únicos merecedores del favor de Dios y el pueblo elegido por Dios. Entonces Jesús está mostrando que Dios elige salvar a quien Él quiere y Dios elige usar a quien Él quiere. Entonces, las personas que no conocen a Dios a veces tienen un concepto equivocado. De pronto se criaron en la religión, creen que la única religión es la católica u otra religión en la que crecieron, o que su forma de buscar a Dios es la única. Pero Jesús les mostró que no, que Dios podía elegir a las personas a quien quería salvar y usar. El último punto que vamos a enfocar está en los versículos también del 16 al 30. Y es obedecer al Espíritu Santo conlleva muchas veces que la gente se ponga en nuestra contra, pero Dios estará con nosotros y nos guardará y protegerá. Vemos esto como Jesús dice que ellos intentaron tirarlo por un precipicio, intentaron matarlo, sus propios vecinos y amigos del pasado, pero Jesús pasó en medio de ellos, no pudieron hacerle daño porque Dios estaba con él. A los nuevos discípulos debemos enseñarles que aunque enfrentemos las oposiciones, si el Espíritu Santo de Dios nos está dirigiendo, si Dios está con nosotros, no nos van a destruir, aunque nos intenten hacer daño, porque eso mismo, Dios está con nosotros. Entonces, seguir a Cristo no es un camino de rosas, pero es el mejor camino, es un camino donde Dios nos dirige y Dios nos acompaña. Así que este es el estudio número 2, su objetivo, propósito y los puntos principales.